El día que regresé de mi viaje, la caja fuerte estaba vacía y mis bienes habían desaparecido. Mi hermano menor, aquel al que alguna vez había acogido, me había traicionado y huyó con su amante, Quid atónito, y mis padres me dijeron que no hiciera un escándalo por ello. Pero lo que yo no sabía era que mi hijo de 13 años ya había dado un paso al frente en silencio, y sus acciones estremecieron a toda nuestra familia. Mi nombre es Maverick Brooks, tengo 37 años, un hombre que muchos podrían considerar estable a los ojos de los demás. Tengo una pequeña familia, una casa ordenada en los suburbios, un trabajo en gestión financiera en el centro de la ciudad, y una vida que cualquiera vería y dirían lo tiene todo. Pero si me preguntaran a mí, diría que mi vida es como un cuaderno meticulosamente organizado. Cada página perfectamente en su lugar. Mi trabajo en la firma financiera no es nada glamuroso, pero me enorgullece. Dirijo un equipo de analistas de riesgo, un rol que exige disciplina, cautela y la capacidad de prever peligros que otros podrían pasar por alto. Mis colegas me respetan, mi jefe confía en mí, y siempre intento llevar esa misma estabilidad a casa. Nicole, mi esposa, me llama la roca de la familia. No porque sea frío, sino porque siempre estoy ahí, firme, sin importar lo que ocurra. Pero hasta las rocas pueden resquebrajarse, ¿no? Y efectivamente, esa roca empezó a mostrar grietas. Desafortunadamente, quien estaba provocando esas grietas era Wyatt. Mi hermano menor, Wyatt, es 9 años más joven que yo. Él es una historia completamente distinta. Si yo soy un cuaderno bien ordenado, Wyatt es un montón de papeles arrugados llenos de garabatos desordenados, sin principio ni fin. A sus 28 años, alguna vez fue un programador prometedor en la industria tecnológica. Pero ahora, Wyatt no es más que un hombre desempleado, despedido por fraude e irresponsabilidad. No conozco los detalles porque Wyatt nunca comparte nada específico. Solo me llamó una tarde, con la voz teñida de cierta vergüenza, pero aún cargando con esa confianza de «no es gran cosa, hermano». Dijo que había perdido su trabajo, su casa, y me preguntó si podía quedarse en mi casa solo por unas semanas hasta encontrar un nuevo empleo. Quise decir que no. ¿Realmente lo quise? Pero entonces recordé los ojos de mi madre, la voz de mi padre y las lecciones de la infancia que me decían que, como hermano mayor, debía cuidarlo. Así que acepté a regañadientes, con el corazón pesado. Wyatt llegó a mi casa en una tarde lluviosa. Arrastraba una vieja maleta. Su cabello castaño era un enredo y llevaba esa media sonrisa familiar, la misma que solía derretir el corazón de nuestra madre cada vez que Wyatt hacía algo malo. «Gracias, Maverick», dijo, dándome una palmada en el hombro como si aún fuéramos 2 niños jugando en el patio de nuestros padres. Pero yo ya no era el Maverick de 15 años. Y Wyatt no era el niño de 6 que se escondía detrás de mí cuando lo reprendían. Ahora era un adulto, pero parecía seguir viviendo con la idea de que todo sería perdonado mientras mostrara esa sonrisa a Nicole. Mi esposa no estaba feliz con la llegada de Wyatt. No lo dijo de frente, pero lo noté en la forma en que apretó los labios cuando Wyatt arrastró su maleta por la sala, tirando un vaso de agua de la mesa sin disculparse. «Solo serán unas semanas, cariño», le susurré esa noche mientras estábamos en la cama, con la luz de la luna entrando por las cortinas. Nicole suspiró y me apretó la mano suavemente. «Solo quiero que nuestra familia se mantenga en paz, Maverick. Luke necesita su espacio, y no quiero que lo alteren». Asentí, prometiéndole que mantendría a Wyatt bajo control. Pero en el fondo, sabía que era una promesa difícil de cumplir a Luke. Mi hijo es un chico especial. A los 13 años, es callado. No del tipo tímido, sino del que observa todo como si estuviera resolviendo un complejo rompecabezas que nadie más puede ver. Luke no habla mucho, pero cuando lo hace, siempre me sorprende con su agudeza. Recuerdo una vez, mientras revisaba unos informes financieros en casa, Luke se asomó sobre mi hombro y señaló un pequeño error en un cálculo que yo había pasado por alto. «Papá, este número no cuadra», dijo con voz serena, como si fuera obvio. Yo solo reí y despeiné su cabello cuando Wyatt llegó. Luke no reaccionó mucho. Saludó a su tío con un leve gesto y regresó en silencio a su habitación con su portátil. Pero noté la forma en que lo miraba, no con la curiosidad de un niño, sino con un cansancio extraño, como si estuviera evaluando a un desconocido. Pensé que estaba exagerando, que Luke solo estaba siendo un adolescente sensible. Wyatt pronto convirtió nuestro hogar en un desastre. Dejó los platos sucios en el fregadero, la ropa tirada sobre el sofá, e incluso fumaba en la cocina a pesar de saber que Nicole detestaba el olor a cigarrillo. Intenté hablarle con calma pero con firmeza. «Wyatt, esta es mi casa. Tienes que respetar un poco las reglas». Él solo rió, asintió y dijo: «Relájate, hermano. Voy a limpiar de inmediato». Pero el de inmediato de Wyatt se convirtió en una semana. Nada cambió, las cosas empeoraron cuando Wyatt trajo a su novia, Abby, a vivir con nosotros. Abby era una joven con el cabello teñido de verde, siempre masticando chicle y hablando en un tono burlón. Apareció sin previo aviso un día,
arrastrando una enorme bolsa de lona y sonriendo como si fuera una invitada de honor. Maverick, Nicole, muchas gracias por dejarme quedar, dijo Abby, pero vi como Nicole apretaba las manos bajo la mesa del comedor, tratando de mantenerse tranquila. Quais, ni Garm. Decir que mi casa no era un hostal, pero Wyatt fue rápido. Solo serán unos días, hermano. Abby está en un momento difícil y no puedo abandonarla, y una vez más. Tragué mi ira y acepté se adueñaron del cuarto de Luke. Él no se quejó. Se limitó a llevar en silencio sus cosas a nuestra habitación con su almohada y su preciado portátil. Nicole estalló esa noche. Maverick, les estás permitiendo demasiado. Luke necesita su espacio. No lo vis. Sabía que tenía razón, pero no sabía qué hacer. Wyatt era mi hermano y, sin importar cómo fuera, sentía la responsabilidad de ayudarlo. Tal vez era el legado de nuestra infancia, cuando mis padres siempre me decían, Maverick, eres el hermano mayor, tienes que cuidar de Wyatt. Mi niñez con Wyatt fue una larga historia de contrastes. Yo era el niño serio, siempre entregando las tareas a tiempo, siempre obedeciendo a nuestros padres. Wyatt era loco, travieso, desordenado, pero siempre capaz de hacer reír a todos. Mi madre solía decir, Wyatt es verdaderamente el regalo de la familia, pero ese regalo tenía un precio que yo debía pagar. Cuando Wyatt rompió el jarrón favorito de mi madre, fui yo el reprendido por no vigilarlo bien. Cuando Wyatt faltaba a la escuela, yo era quien pedía disculpas a los maestros. Crecí como el hermano responsable cargando con todas las culpas, mientras Wyatt solo tenía que sonreír para ser perdonado. Una vez, cuando tenía 17, le dije con rabia a mi padre, ¿por qué tengo que ser responsable de todos los errores de Wyatt? Él solo me miró, suspiró y dijo, porque eres el hermano mayor. Tienes que ser más fuerte, Ana, ahora. Al ver a Wyatt tirado en el sofá, el teléfono en la mano, riendo con Abby mientras nuestro hogar se hundía en el caos, sentí renacer aquella vieja rabia, pero la contuve, como siempre lo había hecho. Me repetí que en unas semanas Wyatt encontraría un empleo, se marcharía y todo volvería a la normalidad. Nicole comenzó a evitar a Wyatt y Abby. Solo hablaba con ellos cuando era estrictamente necesario. Pasaba más tiempo con Luke, intentando compensar la alteración en su vida. Pero Luke seguía callado. Sus ojos castaños siempre parecían mirar a lo lejos, como si buscara algo que yo no alcanzaba a ver. Intenté hablar con él, preguntarle si estaba bien, pero Luke solo me regaló una leve sonrisa y dijo, estoy bien, papá. Cada noche, acostado al lado de Nicole, sentía mi corazón más pesado. Quería proteger a mi familia, mantener todo estable, pero Wyatt era como una tormenta, y no estaba seguro de cuánto tiempo podría mantener este barco a flote. Una noche, escuché un ruido extraño en la sala, en plena madrugada. Salí y vi a Wyatt sentado frente al computador, la luz de la pantalla iluminándole el rostro. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, tratando de mantener la voz serena. Wyatt se sobresaltó y cerró el portátil de golpe. Solo navegando en la web, hermano, dijo con esa sonrisa tan familiar. Asentí, pero la inquietud en mi pecho se hizo más fuerte. No sabía que dentro de mi propia casa se estaba gestando un secreto. Y quien lo guardaba no era yo ni Nicole, sino Luke, el chico de 13 años con ojos fríos y agudos, y un plan que jamás habría imaginado. La tensión en la casa se volvió más densa, como una nube oscura flotando sobre nuestras cabezas. Nicole se volvió más callada. Sus ojos recorrían con frecuencia a Wyatt y Abby con una irritación imposible de ocultar. Dejó de intentar mantener la paz, ya no los invitaba a compartir las cenas familiares. En cambio, dedicaba su tiempo a Luke, ayudándole con las tareas o viendo las películas de ciencia ficción que tanto le gustaban. Una tarde, mientras revisaba correos de trabajo en el dormitorio, Nicole entró y cerró la puerta con un clic suave pero firme. Se sentó a mi lado, con las manos fuertemente entrelazadas, y dijo a Maverick, no puedo más, necesitamos espacio, tiempo para respirar. Quiero que nos vayamos unos días, solo los tres. Su voz temblaba, no de rabia, sino de cansancio. La miré a los ojos y vi el agotamiento de una mujer que había estado intentando sostenerlo todo. Y supe que tenía razón. Esta casa ya no era un refugio, se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Está bien, respondí, colocando mi mano sobre la suya. Nos iremos en un viaje corto, solo unos días. Podría ser bueno para todos, especialmente para Luke. Nicole asintió, pero sus ojos seguían cargados de preocupación. ¿Y qué hay de Wyatt y Abby?, preguntó, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera oírla. Suspiré, sintiendo de nuevo un peso hundiéndose en mi pecho. Le diré a Wyatt que cuide la casa. Estarán bien. La mañana siguiente llamé a Wyatt al salón. Se dejó caer en el sofá, con una pierna colgando sobre la mesa de centro, la mano aún jugando con el teléfono. Abby estaba en la otra habitación, con música pop, retumbando desde un altavoz Bluetooth, haciéndome fruncir el ceño. Wyatt, empecé,
manteniendo la voz serena. Planeamos irnos de viaje unos días. Necesito que te quedes a cuidar la casa. ¿Puedes hacerlo? Wyatt levantó la vista, con esa sonrisa tan familiar expandiéndose en su rostro. Por supuesto, hermano, mantendré todo en orden. Ustedes solo vayan y disfruten. Hubo algo en la forma en que lo dijo, demasiado rápido, demasiado entusiasta, que encendió una chispa de duda en mi interior. Le pedí que cerrara bien las puertas, que revisara las cámaras de seguridad y que no hiciera nada imprudente. Wyatt asintió con entusiasmo, pero sus ojos se apartaron como si escondieran algo en los preparativos del viaje. Se hicieron rápido. Nicole eligió un resort costero a unas horas en coche de casa, un lugar con olas suaves y senderos que se abrían entre bosques de pinos. A Luke le encantará, dijo, con los ojos iluminándose por primera vez en semana. Sonreí, tratando de contagiarme de su entusiasmo, pero había dentro de mí un extraño vacío, como si estuviera dejando algo importante atrás. Luke, como siempre, no dijo mucho sobre el viaje, solo asintió cuando le pregunté si quería llevar el dron que le había regalado por su cumpleaños. Claro, papá, respondió con su tono sereno, y volvió a su portátil. Quise preguntarle qué estaba haciendo, pero en lugar de eso, solo despeiné su cabello y me alejé en el día que nos fuimos. El cielo estaba despejado, el sol brillaba con un oro radiante, y Nicole iba a mi lado, y Luke estaba en el asiento trasero, con los auriculars puestos y los ojos clavados en la pantalla de su teléfono. Wyatt y Abby estaban en la puerta, despidiéndose como si nos vieran partir en un tren. «Diviértanse, chicos», gritó Wyatt, con una sonrisa tan amplia que casi me hizo creer que realmente nos deseaba lo mejor. Miré a Nicole y la vi mirando por la ventana, con la mano aferrada al cinturón de seguridad. «¿Estás bien?» Leprig. Ella asintió, pero no me miró. «Solo espero que este viaje nos acerque más», susurró. El resort era de postal, cabañas de madera esparcidas entre pinos, el aire salado del mar mezclándose con el aroma a resina. Nicole se relajó de inmediato, llevando a Luke de la mano a caminar por la playa, riendo fuerte mientras él trataba de saltar sobre las olas. Yo me quedé a cierta distancia observándolos, intentando que ese momento borrara la tensión de mi corazón. Pero no pude. Algo se sentía fuera de lugar, como una nota discordante en una sinfonía. Esa primera noche cenamos al aire libre, bajo faroles titilantes. Nicole compartió una historia sobre la primera vez que estuvo en la playa de niña, cuando una ola se llevó sus sandalias. Luke escuchaba, sonriendo de vez en cuando, pero sus ojos seguían distantes. Intenté involucrarlo en la conversación. «¿Qué piensas de este lugar, Luke? ¿Quieres intentar surfear mañana?» Él me miró, pensó un momento y dijo: «Está bien, papá, pero prefiero caminar por el bosque». Su voz fue suave, pero había algo en ella que me hizo sentir que no estaba realmente emocionado. «¿Hay algo que quieras decirme?», pregunté, bajando la voz para que Nicole no oyera. Luke sostuvo mi mirada, un destello extraño en sus ojos castaños, y luego negó con la cabeza. «Nada, todo está bien, pero esas palabras, en vez de tranquilizarme, solo me dejaron más intranquilo en esa noche». Acostado en la cama de madera de la cabaña no pude dormir. Nicole estaba acurrucada a mi lado, su respiración constante, mientras Luke dormía en una cama plegable en la esquina, con su portátil guardado junto a la almohada. Lo miré, la forma en que abrazaba su almohada como si resguardara un secreto. Negué con la cabeza diciéndome que solo estaba imaginando cosas. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Wyatt. «¿La casa está bien? ¿Las cámaras de seguridad funcionan?». El mensaje se envió y apenas unos minutos después, Wyatt respondió: «Todo bien, no hay de qué preocuparse». Me quedé mirando ese texto, intentando convencerme de que estaba cumpliendo su promesa. El segundo día, intenté sumergirme en el ambiente. Salí a caminar con Luke por un sendero del bosque donde la luz del sol se filtraba entre las hojas, dibujando patrones de sombras y reflejos en el suelo. Caminaba a mi lado, en silencio, con las manos en los bolsillos. «¿Te gusta este lugar?», pregunté, intentando romper la quietud. Luke asintió, pero no dijo nada. Me detuve y puse una mano sobre su hombro. «Luke, sé que en casa las cosas no han sido fáciles últimamente. Si quieres hablar de algo, puedes decírmelo, ¿de acuerdo?». Alcé la mirada, su expresión tan aguda que me sobresaltó. «Lo sé, papá, pero no todo tiene que decirse, ¿verdad?». Me quedé mirándolo sin saber cómo responder al terzo día. Mientras empacábamos para regresar, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Quería volver para comprobar si todo estaba realmente bien, como Wyatt aseguraba, pero en el fondo sabía que este viaje no había sido una huida. Era apenas el preludio de una tormenta mayor, y yo, como un marinero ciego, avanzaba directo hacia su corazón sin siquiera darme cuenta. El camino de regreso se sintió más largo de lo esperado. Con cada milla recorrida, la inquietud dentro de mí crecía como una cuerda invisible, apretándose alrededor de mi pecho. Nicole iba a mi lado, callada,
con las manos fuertemente entrelazadas. La sonrisa que había mostrado en la playa había desaparecido. Sus ojos fijos en la carretera, como si ella también presintiera que algo andaba mal. Luke, como siempre, estaba en el asiento trasero, auriculares puestos, la mirada clavada en la pantalla de su teléfono. Lo observé por el retrovisor buscando algún signo, una sonrisa, un gesto, cualquier cosa que aligerara el peso que me aplastaba. Pero Luke solo permanecía ahí, con el rostro sereno, sus ojos castaños brillando con una concentración extraña. Al girar hacia la calle que conducía a nuestra casa, el atardecer caía. La vivienda apareció bajo las luces de la calle, familiar y al mismo tiempo inexplicablemente ajena. La puerta principal estaba entreabierta, algo que jamás había visto desde que instalamos el sistema de seguridad. ¿Wyatt se habrá olvidado de cerrar la puerta?, murmuré, tratando de mantener la voz firme para no preocupar a Nicole. Pero mi corazón ya latía con más fuerza. Detuve el coche, bajé y la ansiedad dentro de mí se desbordó como una ola gigante. Al entrar, me quedé helado. La sala era un desastre. Los cojines del sofá desordenados, una taza rota en pedazos en el suelo, papeles de mi escritorio regados por todas partes. Nicole me siguió, soltando un grito ahogado. «Maverick, ¿qué es esto?». Su voz temblaba. No respondí enseguida. Demasiado ocupado procesando la escena frente a mí, corrí hacia la esquina del salón donde guardábamos la caja fuerte. Una pequeña oculta, detrás de un retrato familiar. Mis manos temblaban al apartar el cuadro. La cerradura estaba intacta, pero al introducir el código la puerta se abrió y dentro estaba, ¿ves?, ni una moneda, ni un papel, ni siquiera el viejo anillo de bodas de mi abuela, que guardaba como reliquia más preciada. Nicole gritó, cubriéndose la boca con la mano. «Maverick, el dinero. ¿Dónde está todo el dinero?». Corrió a mi lado, con los ojos abiertos de par en par, el rostro pálido. Yo me quedé allí atónito, como si el suelo bajo mis pies se derrumbara. «Un robo», susurré apenas con voz. «Tiene que ser un robo», pero incluso al decirlo supe que algo no cuadraba. La puerta no tenía señales de forzamiento, las ventanas estaban intactas, y las cámaras de seguridad, esas que yo mismo había revisado antes de salir, seguían parpadeando en verde. Si esto era un robo, era demasiado perfecto, demasiado limpio. Nicole corrió hacia el escritorio, abrió la laptop y murmuró: «Revisa las cuentas bancarias, Maverick. Tal vez hackearon el sistema». Asentí, con las manos temblorosas mientras tecleaba la contraseña. Cuando la pantalla se encendió, ingresé a la cuenta bancaria familiar, rezando que todo esto fuera solo una pesadilla. El saldo apareció y solté un suspiro de alivio. La cuenta estaba intacta. Ni un centavo faltaba. «El dinero del banco sigue ahí», dije con la voz quebrada entre alivio y desconcierto. Pero ese pequeño consuelo se desvaneció rápido al pensar en el efectivo y las joyas de la caja fuerte. En nuestros años de ahorros y en esas reliquias familiares irreemplazables, me dejé caer en una silla, con la mente dando vueltas. «Esto no puede ser», murmuré, sintiendo como si el aire se hubiera esfumado de la habitación. Nicole estaba detrás de mí, con las manos apretando mis hombros, la voz ahogada entre sollozos. «¿Cómo pudo pasar esto? ¿Dónde está Wyatt?». El nombre de mi hermano resonó como una acusación, y sentí la sangre subir de golpe a mi cabeza. Tomé el teléfono y llamé a Wyatt, pero solo sonó una y otra vez antes de ir al buzón de voz. «Wyatt, devuélveme la llamada ahora», casi grité en el auricular, aunque en el fondo sabía que no respondería en medio del pánico. Noté a Luke aún de pie en la esquina de la sala, en silencio, sin decir una palabra. No corría de un lado a otro como su madre, no gritaba ni hacía preguntas. En cambio, sostenía su portátil, lo llevó hasta la mesa del comedor y lo abrió con una calma que me heló la sangre. «Luke, ¿qué estás haciendo?», pregunté, con la voz tensa por el estrés. No respondió de inmediato, solo tecleaba algo, sus ojos castaños concentrados como si resolviera un enigma complejo. «Mamá, papá, siéntense», dijo, con la voz firme pero cargada de una autoridad extraña, como si controlara toda la habitación. Nicole y yo cruzamos una mirada y, a regañadientes, nos sentamos. Luke giró la pantalla hacia nosotros. «Tienen que ver esto», dijo, y presionó play. Comenzó un video. La imagen granulada mostraba la sala desde un ángulo que no reconocí. No era el de nuestras cámaras de seguridad. Era como si lo hubiera grabado otro dispositivo. En el video aparecían Wyatt y Abby, moviéndose con rapidez por la sala. Wyatt retiró el cuadro que cubría la caja fuerte. Introdujo el código, un código que jamás le había compartido, y comenzó a sacar el dinero, metiéndolo en una bolsa de lona. Abby estaba junto a él. Su voz apenas un susurro: «Apúrate, Wyatt. Antes de que regresen». Mi corazón se detuvo. Ma era Nicole, su rostro había perdido todo color. Sus manos se aferraban al borde de la silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Luke, ¿cómo conseguiste esto?», pregunté, con la voz temblorosa. No contestó de inmediato. En cambio,
cambió a otro archivo en el portátil. Esta vez era una grabación de pantalla mostrando los intentos de Wyatt en una computadora. Reconocí la interfaz de mi banca en línea y los intentos fallidos de ingresar la contraseña, el mensaje de error parpadeando una y otra vez. Cambié la contraseña antes de que nos fuéramos, dijo Luke, aún con voz serena. Sabía que lo intentaría, pero no le dejé tocar el dinero del banco antes de que pudiera asimilarlo. Luke abrió un archivo de audio. La voz de Wyatt salió clara, mezclada con las risas de Abby. Cuando se vayan de viaje tendremos nuestra oportunidad. Tomamos el dinero y luego nos vamos. Mi hermano me quiere demasiado. No llamará a la policía, Ana Birrió. Eres un genio. La grabación terminó y la habitación quedó en silencio. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. No por el dinero robado, sino por la traición. Wyatt, mi hermano pequeño, al que había protegido desde la infancia, había planeado arrebatarme todo lo que había construido. A Nicole se derrumbó, cubriéndose el rostro entre sollozos, pero yo no podía moverme. Solo miraba a Luke, mi hijo de 13 años, que acababa de revelar una verdad brutal con la compostura de un investigador experimentado. Luke, susurré, con la voz quebrada. ¿Por qué no me lo dijiste? Él me miró, con la mirada aguda pero no carente de emoción. Quería estar seguro, papá, respondió. Quería pruebas, y las conseguí mi Quirali, con la mente girando. El corazón pesado. Quería gritar, golpear la pared, correr tras Wyatt y exigirle lo que le pertenecía a mi familia. Pero por encima de todo, estaba atónito por Luke, el niño que creía conocer tan bien, pero del que ahora me daba cuenta que no sabía nada. Había observado en silencio, reunido pruebas y esperado este momento, mientras Nicole y yo nos consumíamos en nuestra tormenta emocional. En los ojos de Luke va una madurez aterradora, una determinación que jamás habría imaginado en un chico de 13 años al papá, dijo Luke, cerrando el portátil. Necesitamos llamar a la policía en su voz. No titubeó, no dudó, como si lo hubiera calculado todo desde hacía mucho. Y en ese momento comprendí que la tormenta que temía no provenía solo de Wyatt. También venía de mi propio hijo. Una tormenta silenciosa, aguda y imparible. Me quedé allí sentado, con la mente dando vueltas, el corazón tan pesado como si me aplastara una roca. Nicole seguía llorando, con las manos cubriéndole el rostro, pero sus ojos se desviaban hacia Luke. Una mezcla de gratitud e inquietud. Quería decir algo, formular las 100 preguntas que me hervían en la mente, pero tenía la garganta seca, como si cada palabra estuviera atrapada. Luke, logré articular con la voz áspera. ¿Cómo supiste todo esto? ¿Por qué no nos lo dijiste? Me miró, sus ojos castaños agudos, no carentes de emoción. Había en ellos un brillo extraño, como si estuviera midiendo cuánto revelar. Al principio no estaba seguro, papá, dijo, con una voz serena pero cargada de un peso que me heló por dentro. Pero vi las señales y no podía dejar que las cosas llegaran demasiado lejos. A Nicole se secó las lágrimas, enderezándose, mirando a Luke como si frente a ella hubiera un desconocido. ¿Qué señales, cariño?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hizo Wyatt para que sospecharas tanto como para hacer todo esto? Señaló el portátil, que contenía pruebas innegables de la traición de Wyatt. Luke suspiró, un suspiro que no pertenecía a un chico de 13 años, sino a alguien que había visto demasiado. Se sentó, colocó el portátil sobre la mesa y comenzó a hablar. Su voz tranquila pero clara, como si estuviera presentando un informe meticulosamente preparado. Desde el momento en que el tío Wyatt vino a quedarse, lo noté haciendo cosas extrañas. Decía que se quedaba despierto hasta tarde, sentado frente al computador de la sala, tecleando durante horas. Una vez lo vi intentar abrir la caja fuerte, pero se detuvo cuando escuchó que bajaba las escaleras. Pensé que solo tenía curiosidad, pero después empezó a preguntarme sobre las cámaras de seguridad, la contraseña del Wi-Fi, incluso cómo manejas las cuentas bancarias. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé esos momentos en que Wyatt me preguntaba de forma casual sobre el sistema de seguridad o cómo guardaba mis contraseñas, y yo lo había pasado por alto, pensando que solo quería conversar. ¿Por qué no dijiste nada, Luke?, pregunté casi suplicante. Sí, sospechabas. ¿Por qué no nos lo dijiste para que pudiéramos ocuparnos? Luke me miró, con una mirada que me hizo sentir como si el interrogado fuera yo, porque sabía que no me creerías de inmediato, papá, respondió. Siempre proteges al tío Wyatt. No quería que pensaras que estaba imaginando cosas o buscando problemas. Necesitaba pruebas. Hizo una pausa, sus dedos tamborileando suavemente sobre la mesa, un hábito que jamás le había visto. Y las conseguí, continuó, sin titubear. Empecé a vigilarlo. Instalé un pequeño programa en el computador de la sala para registrar sus acciones. También coloqué una cámara oculta, no la tuya, una que instalé yo mismo, escondida detrás de la estantería. Sabía que el tío Wyatt no lo notaría. Mi mandíbula cayó, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Luke,
El chico que aún jugaba con drones y veía películas de ciencia ficción, había montado su propio sistema de vigilancia. ¿Dónde aprendiste todo esto?, pregunté con la voz quebrada por el asombro. Luke se encogió de hombros, como si no tuviera importancia. En Internet, papá, hay montones de tutoriales. Solo tenía que encontrar los adecuados. Hablaba como si explicara un simple problema de matemáticas. Vi al tío Wyatt intentando acceder a tu cuenta bancaria. No sabía la contraseña, pero sí cómo cambiarla a través del correo de respaldo. La cambié antes de que nos fuéramos de viaje, para asegurarme de que no pudiera llevarse nada más allá de lo que estaba en la caja fuerte. Nicole me apretó la mano con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel, pero no sentí dolor. Solo una mezcla de asombro y miedo. Sabía de su plan antes de que nos fuéramos, dijo Luke, cerrando el portátil. Pero no quería hacer un escándalo de inmediato. Quería que actuaran, para tener pruebas claras. No quería que tú y mamá pensaran que estaba difamando al tío Wyatt sin razón. Me miró, su mirada afilada, como una hoja. Sé que lo quieres, papá, pero no podía dejar que nos hiciera daño. Me quedé sin palabras. Nicole rodeó a Luke con un abrazo, las lágrimas volviendo a recorrerle el rostro, pero esta vez mezcladas con gratitud y preocupación. Nos protegiste, susurró, con la voz quebrada. Pero Luke, solo tienes 13 años. ¿Por qué hiciste todo esto tú solo? Luke esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa que no le pertenecía a un niño. Porque sabía que tú y papá no lo harían, dijo. Alguien tenía que hacerlo, en sus palabras. Me golpearon como un puñetazo en el pecho. Miré a Luke, buscando al chico despreocupado que corría tras de mí en el parque, riendo a carcajadas mientras le enseñaba a volar una cometa. Pero ese niño parecía haberse desvanecido, reemplazado por un joven con una madurez aterradora, alguien que había visto la traición de frente y había actuado sin necesitarme ni a mí ni a... Nicole. Me sentía al mismo tiempo orgulloso y asustado, como si estuviera frente a un extraño con el rostro de mi hijo. Luke, dije al fin, con la voz temblorosa, hiciste lo correcto, pero quiero que me prometas que, de ahora en adelante, si algo anda mal, nos lo dirás. ¿De acuerdo? Él me miró, su mirada se suavizó apenas un instante, pero seguía habiendo en ella una determinación inquebrantable que no podía ignorar. Lo intentaré, papá, respondió, pero sabía que no era una promesa real. Luke había llegado demasiado lejos, y no estaba seguro de poder traerlo de vuelta. La habitación cayó en silencio, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Nicole abrazaba a Luke con fuerza, como temiendo que se desvaneciera. Yo miraba el portátil sobre la mesa, que contenía la verdad sobre mi hermano, y entendí que nuestra pequeña familia había cambiado para siempre. Wyatt se había llevado nuestro dinero y nuestras reliquias, pero Luke, el niño que yo creía conocer tan bien, se había llevado algo más. En la inocencia que pensé que aún tenían, papá, dijo Luke, rompiendo el silencio. ¿Qué vamos a hacer con el tío Wyatt? Lo miré y no vi solo a un niño buscando guía en sus padres, sino a alguien dispuesto a actuar. Y en ese momento comprendí que la siguiente decisión no descansaba únicamente sobre mí. Descansaba también sobre el chico sentado frente a mí. Nicole se sentó a mi lado, apretando mi mano con fuerza, sus ojos enrojecidos pero llenos de determinación. Maverick, tenemos que hacer algo, susurró, la voz temblorosa pero firme. Wyatt no puede salirse con la suya, asentí, pero con el corazón pesado. Quería justicia. Quería que Wyatt pagara, pero una parte de mí estaba desgarrada por los recuerdos de aquel hermano pequeño que corría tras de mí en el patio de casa de nuestros padres con su sonrisa radiante. Y más allá de eso, temía que nuestro próximo paso cortara el último hilo que me unía a mi familia extendida. Decidí ir a casa de mis padres, Stanley y Jane Brooks, para contarles todo. Esperaba que entendieran, que estuvieran de mi lado, aunque fuera solo esta vez. Luke quiso acompañarme y acepté, pensando que su presencia me ayudaría a mantener la calma. Cuando llegamos, el pequeño jardín de mi madre, lleno de flores, estaba tan vibrante como siempre, pero el ambiente dentro de la casa era pesado, como si el hogar supiera lo que estaba por venir. Mamá estaba en la cocina, el aroma de galletas flotando en el aire, mientras papá se sentaba en su sillón con el periódico abierto en las manos. Nos recibieron con sonrisas, pero esas sonrisas se desvanecieron rápido en cuanto empecé a hablar. Wyatt robó el dinero y las joyas de nuestra caja fuerte, dije, tratando de mantener la voz firme. Unos $200,000, incluyendo el anillo de bodas de la abuela. Luke lo descubrió, y tenemos pruebas. Videos, grabaciones, todo. Wyatt y Abby lo planearon desde el principio. Hice una pausa, buscando en los ojos de mis padres algo de empatía, algo de indignación por las acciones de Wyatt. Silencio un silencio denso, como si el aire en la sala se hubiera vuelto sólido de golpe. Mamá dejó el plato que sostenía, su rostro palideciendo. Maverick, ¿qué estás diciendo? Eso no puede ser cierto. En su voz temblaba, no de rabia, sino de negación. Papá bajó el periódico, su mirada fría y penetrante. ¿Estás seguro? Esto es grave. Estás acusando a tu propio hermano. Sentí la sangre arderme en la cabeza, pero me contuve.
Estoy seguro, papá. Tengo un video de Wyatt abriendo la caja fuerte, sacando el dinero, llevándose el anillo de la abuela. Tengo una grabación de él conspirando con Abby para huir. Luke lo captó todo. Ann enfatizaba cada palabra, esperando que entendieran la gravedad de la situación. Pero, en lugar de apoyo, mamá rompió en llanto, cubriéndose el rostro. Wyatt solo fue impulsivo. No pudo haberlo hecho en serio. Eres su hermano. Tienes que ayudarlo. Sus palabras fueron como una bofetada. Me quedé paralizado, sintiéndome traicionado por segunda vez. No por Wyatt, sino por los padres que me criaron. ¿Ayudarlo? Repetí con la voz más alta de lo que pretendía. Mamá, Wyatt planeó robar a mi familia. No fue un impulso. Calculó cada paso. ¿Sabes lo que tuvo que hacer Luke para protegernos? Un chico de 13 años, mamá. Casi gritaba, pero ella solo negaba con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Estás destrozando a esta familia. Wyatt es tu hermano. No puedes enviarlo a la cárcel. Habla con él, arréglalo dentro de la familia. No involucres a la policía. La miré, con el corazón desgarrándose. Luke, que había permanecido en silencio en el sofá, de pronto levantó la mirada. Sus ojos castaños brillaban con una determinación que me estremeció. Abuela, abuelo, dijo, con voz suave pero firme. El tío Wyatt no solo se llevó el dinero, traicionó a papá, me traicionó a mí y a mamá. Si no hacemos nada, seguirá haciéndolo. No quiero que papá sufra más. Sus palabras eran firmes, cortantes, como un veredicto pronunciado por un adulto. Mamá lo miró con los ojos muy abiertos. Luego me dirigió la vista como preguntando si yo le había enseñado a decir eso. Pero solo negué con la cabeza. Tan sorprendido por la determinación de mi hijo como ella, la conversación se volvió más tensa. Papá se levantó, se acercó a mí, su voz baja pero helada. Maverick, si vas a la policía arruinarás la reputación de esta familia. Wyatt es tu propia sangre. No lo olvides. Ann quis gritar, recordar todas las veces que limpié los desastres de Wyatt, todas las veces que fui reprendido por errores que no eran míos. Pero me quedé callado, sintiéndome otra vez como un niño abandonado. Lo pensaré, dije con la voz apagada, y tomé la mano de Luke para irnos. Él no dio nada, pero sus hoyos agudos y resueltos parecían decir que no me dejaría echarme atrás. a Ann de regreso en casa. Me sentía exhausto, como si hubiera atravesado una tormenta. Nicole me esperaba en la sala, sus ojos llenos de preocupación. ¿Qué dijeron? Pregun, la contate, cada palabra de mis padres, cada negation. Nicole me apretó la mano con fuerza, su voz firme. Maverick, no podemos dejar que Wyatt se salga con la suya. Robó nuestro dinero. No me importa lo que piensen tus padres. Quiero justicia. La miré, viendo la rabia en sus ojos, pero no pude responder de inmediato. La presión de mis padres, los recuerdos de todos los años cargando con los errores de Wyatt, me hacían dudar. La cuenta del banco sigue segura gracias a Luke, dije, intentando calmarla. Solo perdimos los 200,000 de la caja fuerte y unas joyas. Tal vez deberíamos hablar primero con Wyatt. Nicole negó con la cabeza, sus ojos brillando con decepción. Maverick, ¿todavía lo estás protegiendo después de todo lo que hizo? Su voz se elevó y sentí como la distancia entre nosotros se ensanchaba. Luke, sentado en la esquina de la sala, levantó la vista hacia nosotros. Mamá, papá, dijo con voz calmada pero cortante, el tío Wyatt no se detendrá. Si no actuamos, lo hará otra vez. No quiero eso. En sus palabras cortaron el aire, y vi a Nicole sentir. Aunque sus ojos aún reflejaban inquietud, en los días siguientes se sintieron pesados, como si una tormenta contenida se aferrara al techo de la casa. Nicole y yo apenas hablábamos, cada uno atrapado en sus pensamientos. Ella quería llamar a la policía, quería que Wyatt pagara por su traición, pero yo vacilaba, desgarrado por las súplicas de mi madre a no hagas un escándalo, Maverick. Sabía que estaba equivocada, sabía que Wyatt no merecía perdón, pero los hilos deshilachados de la familia aún me ataban. Cada vez que miraba a Nicole, veía decepción en sus ojos, y cada vez que miraba a Luke, veía una determinación que me llenaba de orgullo y de miedo al mismo tiempo. Ann intentaba mantener todo bajo control, como siempre hacía en el trabajo. Revisaba las cuentas del banco. Seguían seguras gracias a Luke, pero los $200,000 y las joyas de la caja fuerte, incluido el anillo de bodas de mi abuela, eran una herida que no dejaba de sangrar. Lamí a Wyatt, esperando que apareciera, que se disculpara y devolviera lo que se había llevado. Pero el teléfono solo sonaba y luego pasaba el buzón de voz, recordándome que Wyatt había elegido su propio camino una tarde. Mientras estaba sentado en mi escritorio intentando concentrarme en los informes financieros, con la mente en blanco, escuché un golpe en la puerta. Alcé la vista y vi a Nicole allí, el rostro tenso. Maverick, necesitas hablar con Luke.
Acabo de verlo hacer algo en su portátil. No estoy segura, pero estoy preocupada. Me levanté de inmediato, el corazón acelerado, haciendo que... Nicole negó con la cabeza, sus ojos llenos de inquietud. No lo sé, pero ya no es el mismo niño. No lo vis. Está demasiado tranquilo, demasiado calculador. Me apresuré hacia la habitación de Luke. Toqué la puerta antes de abrir. Estaba sentado en la cama, el portátil sobre las piernas, los auriculares puestos. Al verme, se los quitó y me dedicó una leve sonrisa. ¿Qué pasa, papá? Me senté a su lado, intentando mantener la voz tranquila. Luke, tu mamá está preocupada. Yo también. ¿Qué estás haciendo? ¿Hay algo que quieras decirnos? Me miró, su mirada aguda pero no hostil. No quiero que tú y mamá se preocupen, dijo con calma. Solo estoy haciendo lo que hay que hacer. Antes de que pudiera preguntar más, sonó el tambor. Sobresaltado miré el reloj. Casi las 5 de la tarde. No era una hora habitual para visitas. Bajé las escaleras, con Nicole siguiéndome, y al abrir la puerta había 2 policías de pie allí, un hombre de mediana edad y una mujer más joven, ambos con expresiones severas. ¿El señor Maverick Brooks?, preguntó el hombre. Asentí, sintiendo el suelo temblar bajo mis pies. Recibimos un aviso sobre un robo en su residencia, con pruebas sustanciales que involucran a Wyatt Brooks y a alguien llamada Abby. Necesitamos su confirmación. Me quedé helado, la mente dando vueltas. Un aviso. ¿Quién? ¿Quién lo envió? Pero en cuanto lo pregunté, supe la respuesta. Me giré y vi a Luke de pie en las escaleras, con su portátil en las manos, el rostro sereno como si hubiera anticipado este momento. Fui yo, papá, dijo con voz firme. Envié el video, las capturas de pantalla y la grabación de audio a la policía. También escribí un informe resumido para que supieran exactamente lo que el tío Wyatt y Abby hicieron a Nicole. Soltó un jadeo, cubriéndose la boca con la mano. Luke tuvo, susurró, la voz quebrada. Lo miré, el corazón latiendo con fuerza, en una mezcla de asombro y pánico. ¿Cuándo hiciste esto? ¿Por qué no nos lo dijiste? Luke bajó los escalones, colocó su portátil sobre la mesa del comedor y abrió un archivo de texto. Vi un informe meticulosamente redactado, claramente estructurado con encabezados en pruebas del robo, acciones de Wyatt Brooks y Abby, resumen del incidente. No parecía el trabajo de un estudiante de 8º grado. Parecía el expediente de un abogado. Lo hice anoche, dijo Luke, encontrando mis ojos. Sabía que dudabas por la abuela y el abuelo, pero papá, el tío Wyatt no se iba a detener. No quería que tú y mamá siguieran viviendo con miedo. Envié todo a la policía por un correo anónimo, pero incluí nuestros nombres en el informe para que supieran que era nuestra casa. Lo siento por no preguntar primero, pero tenía que hacerlo. Me sentí arrastrado por un torbellino. Luke, mi hijo, había actuado a nuestras espaldas, con una determinación que nunca había visto en nadie, mucho menos en un chico de 13 años. Nicole dio un paso adelante, lo envolvió en sus brazos, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Luke, me hace sentir tan orgullosa, pero también estoy asustada. Eres tan joven. No deberías cargar con esto solo. Él aceptó el abrazo, pero su mirada no vaciló. Estoy bien, mamá, dijo. Solo quiero proteger a nuestra familia. El oficial aclaró la garganta, devolviéndome a la realidad. Señor Brooks, hemos revisado las pruebas. Son muy claras. Hemos emitido una orden contra Wyatt Brooks y Abby para colaborar en la investigación. También necesitaremos su cooperación. Sentí, aunque mi mente seguía girando con la imagen de Luke sentado frente a su portátil, escribiendo aquel informe con fría precisión. Lo miré, queriendo decir algo, agradecerle, reprenderlo o simplemente preguntar por qué, pero las palabras no salieron. Gracias, Luke, susurré al fin, con la voz rota. Él solo asintió, como si fuera lo más obvio del mundo en esa noche. Después de que la policía se marchó, me senté con Nicole en la sala. Ella me tomó de la mano, pero sus ojos reflejaban inquietud. Maverick, me alegra que se esté haciendo justicia, dijo, con la voz temblorosa. Pero Luke, es tan sereno, tan decidido. Un chico de 13 años no debería ser así, ¿verdad? No respondí. Solo miré hacia las escaleras, donde la luz aún se escapaba desde la habitación de Luke. No había pedido permiso ni esperado a que decidiéramos. Actuó como un adulto, como alguien acostumbrado a enfrentar la oscuridad en soledad. Caminé hasta su cuarto y toqué suavemente la puerta. Levantó la vista, con la mirada tranquila pero penetrante. ¿Qué pasa, papá? Pregun. Me senté a su lado, buscando las palabras. Luke, hiciste algo enorme. Estoy orgulloso pero también preocupado. No tienes que hacerlo todo solo. Tu mamá y yo estamos aquí para ti. Me miró y me regaló una leve sonrisa que no me tranquilizó. Lo sé, papá, dijo, pero a veces tengo que hacer lo que sea necesario para proteger a nuestra familia. Y esas palabras, simples pero escalofriantes, me apretaron el pecho. Cuando salí de su habitación,
Cerrando la puerta con un suave clic, sentí un peso insoportable dentro de mí. Anne había salvado a nuestra familia. ¿Pero a qué costo? Un chico de 13 años no debería tener esa mirada en los ojos. No debería saber cómo tender trampa, redactar informes incriminatorios o enfrentar la traición de su propia sangre. Anne bajé las escaleras. La luz de la sala proyectaba sombras sobre el rostro de Nicole, que estaba acurrucada en el sofá, con las manos aferrando una taza de té frío. ¿Hablaste con Luke?, preguntó con voz baja. Asentí, pero no pude añadir nada más. Nos quedamos allí en silencio, como dos sobrevivientes de una tormenta sin saber si realmente habíamos escapado. Los días que siguieron transcurrieron rápidamente, como una película en avance rápido. La policía actuó con base en las pruebas de Luke. Wyatt y Abby fueron arrestados en un motel a unas horas de la ciudad, con la bolsa de lona que contenía los $200,000 y las joyas de la familia encontrada en el maletero de su coche. Durante el interrogatorio, Wyatt no negó nada. Quizás sabía que las pruebas eran demasiado aplastantes. El video, el audio y la actividad en el computador que Luke había documentado meticulosamente. Fue acusado de robo, con el dinero y las joyas de la caja fuerte como prueba irrefutable. Abby, su cómplice, también quedó bajo investigación, pero rápidamente desvió la culpa hacia Wyatt, asegurando que solo había seguido su plan. No me sorprendió. Abby siempre me pareció del tipo que huye cuando todo se derrumba. La noticia del incidente se propagó con rapidez. Un periódico local publicó un breve artículo: ingeniero tecnológico desempleado, arrestado por robar a su hermano. El nombre de Wyatt apareció en foros en línea donde sus antiguos colegas chismeaban sobre el traidor con el que alguna vez habían trabajado. Leí esas palabras sintiendo una tristeza indescriptible. Wyatt había sido un programador talentoso con un futuro brillante, pero ahora no era más que un nombre manchado. Una cicatriz imposible de borrar. Pensé que su arresto traería algo de alivio, pero me equivoqué. La verdadera tormenta llegó cuando recibí una llamada de mi madre. Su voz temblaba entre la rabia y el dolor al otro lado del teléfono. Maverick, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Lo has acorralado. Intenté explicarle, contarle lo que Wyatt había hecho, pero no quiso escuchar. Eres su hermano, Mayo R. Se supone que debes protegerlo, no meterlo en la cárcel. Mi padre intervino, con una voz fría como el hielo. Crees que tienes la razón, pero destruiste a esta familia. De ahora en adelante ya no eres mi hijo. Nunca más me llames tu padre. Mi Oest. Esas palabras me cortaron como un cuchillo hondo en el corazón. Pero me quedé en silencio, colgué, y me sentí otra vez como un niño abandonado. No creían que Luke, un chico de 13 años, pudiera haber reunido esas pruebas por sí solo. Tú lo incitaste, ¿verdad?, me preguntó mi madre en otra llamada, con voz llena de acusación. Negué con la cabeza, aunque ella no podía verlo. No, mamá, Luke lo hizo todo para protegernos. Pero no escuchó. Nos cortaron, dejaron de llamarnos, y ya no nos invitaron a las cenas familiares como antes. La casa de mis padres, que alguna vez estuvo llena de risas y del aroma a galletas, se convirtió en un recuerdo distante en casa. La tensión no desaparecía. Nicole, aunque aliviada de que Wyatt hubiera sido atrapado, no podía ocultar la culpa. Maverick, sé que hicimos lo correcto, dijo una noche mientras estábamos en la sala, pero tu familia no nos lo va a perdonar. Él y Luke. Me preocupan, asentí, sintiendo como si el corazón me lo apretaran en un puño. Luke seguía tranquilo, hacía sus tareas, jugaba videojuegos, pero sus ojos se volvían más fríos, como si hubiera aceptado una verdad que Nicole y yo aún estábamos tratando de procesar. Nuestra familia extendida ya no era un lugar donde apoyarse en una mañana. Mientras preparaba café, Luke entró en la cocina con su inseparable portátil bajo el brazo. Papá, dijo, con voz serena pero afilada. La abuela y el abuelo eligieron ponerse del lado del tío Wyatt. Están equivocados. Si no están con nosotros, entonces ya no son familia. Y esas palabras, frías y despiadadas, me recorrieron la espalda como un escalofrío. Luke, dije, dejando el café sobre la encimera. No digas eso. Siguen siendo tus abuelos. Él me miró, su mirada firme, inquebrantable. Podrán ser mis abuelos, pero no te protegieron. Yo, Silo Hair. Esa frase me atravesó como una hoja afilada, y no supe qué responder. Cada noche, al verlo sentado en su escritorio escribiendo en su cuaderno o tecleando algo en el portátil, me invadía una vaga sensación de miedo. Nos había protegido, pero ¿cómo? Con cálculo, con frialdad, con un corazón que había aprendido a dudar antes que a confiar. Me preguntaba si aún recordaba cómo reír sin preocupaciones, correr por el jardín, o si ya había cambiado todo eso para convertirse en el protector de la familia, y temía que un día esa frialdad le robara lo que quedaba de su infancia. Me quedé de pie en la cocina, mirando en silencio por la ventana, donde la débil luz de la luna iluminaba el patio trasero. La tormenta había pasado, pero lo que dejó atrás
No era paz, eran las grietas en mi corazón, en mi familia. Y en mi hijo aún quería abrazar a Luke, decirle que haría lo que fuera necesario para evitar que creciera demasiado rápido. Pero en el fondo no estaba seguro de poder hacerlo. Los días después del arresto de Wyatt se sintieron como caminar por una cuerda floja, suspendido entre el alivio y un dolor implacable. Nicole intentaba mantener la normalidad. Cocinaba las cenas favoritas de Luke. Lo llevaba al fútbol los fines de semana. Pero en sus ojos siempre había una preocupación callada. No hablábamos mucho de Wyatt, de mis padres o de lo que Luke había hecho. Pero cada vez que lo miraba, sentado frente a su portátil con esa concentración fría, sentía una distancia invisible creciendo entre nosotros. Seguía siendo mi hijo, pero ya no era el niño que corría atrás de mí preguntando por las estrellas o riendo a carcajadas mientras lo empujaba en el columpio. Se estaba convirtiendo en alguien distinto, fuerte, agudo y a veces aterrador. Decidí visitar a Wyatt en la cárcel. Aunque mi corazón estaba dividido entre la rabia y la tristeza, necesitaba mirarlo a los ojos para entender por qué había traicionado a nuestra familia. Nicole no quería que fuera. No le debes nada, Maverick, me dijo, con voz amarga. Pero yo negué con la cabeza, incapaz de explicarle que no iba por Wyatt, sino por mí. Para enfrentar la tormenta que había destrozado todo lo que alguna vez creía en la cárcel era fría, con paredes grises y el eco metálico de cada puerta que se abría. Wyatt estaba sentado tras un vidrio. Se veía más delgado, sus ojos castaños apagados y cansados. Al verme, esbozó una leve mueca sin vida. ¿Vienes a regodearte?, preguntó con voz apagada. Negué intentando mantener el tono firme. No, solo quiero saber por qué. ¿Por qué me hiciste esto? ¿A Luke? ¿A Nicole? Wyatt bajó la cabeza, sus manos apretando con fuerza la mesa. No lo sé, hermano. Necesitaba el dinero. Pensé que no te importaría, que tenías suficiente como para ni notarlo. A sus palabras me atravesaron como un cuchillo, aunque no me sorprendieron. Wyatt siempre había vivido con la idea de que todo le sería perdonado, que yo siempre estaría allí, como hermano mayor, limpiando sus desastres. Pero entonces levantó la mirada, sus ojos temblando. Maverick, ¿sabes ese chico, Luke? No is normal. Me mandó una carta. Leerla me dio escalofríos, fruncí el sino, con el corazón acelerado. Una carta. Luke te mandó una carta. Wyatt asintió, sacó un papel doblado de su bolsillo y lo deslizó por la ranura del vidrio. Mis manos temblaban al abrirlo, reconociendo de inmediato la letra en la escritura ordenada, meticulosa de Luke, hecha con absoluta concentración. Leí y cada palabra me golpeó como un martillo en el pecho. Tío Wyatt, traicionaste a nuestra familia. La prisión es el único lugar para ti, porque aquí afuera solo hieres a quienes te aman. Pero recuerda esto, perdonar no significa olvidar. Si alguna vez te atreves a volver para hacerle daño a mis padres, seré yo quien lo impida. Tú mismo te pusiste la soga al cuello. Yo solo me aseguré de que se apretaran. Lo leí una y otra vez, con el corazón helado. No eran las palabras de un niño de 13 años. Era un veredicto escrito con mano infantil, pero con la lógica fría y cortante de un adulto. Miré a Wyatt, que temblaba, sus ojos llenos de miedo. Hermano, ese chico es como no sé dónde aprendió esas cosas, pero no es normal. Maverick. Las palabras de Wyatt despertaron mi ira, pero en el fondo sabía que tenía razón. Luke no era normal, no en un sentido negativo, sino en uno que me llenaba de orgullo y de terror al mismo tiempo. Salí de la cárcel con la carta de Luke pesando en mi bolsillo como una piedra. Conduje de regreso en silencio, la mente dando vueltas entre preguntas. ¿Cuándo había escrito Luke esta carta? ¿Por qué no me lo dijo? Y lo más inquietante, ¿dónde había aprendido esa frialdad? Recordé las noches que pasaba frente a su portátil, la luz de la pantalla iluminando su rostro joven pero decidido. Siempre había supuesto que hacía tareas o jugaba, pero ahora entendía que hacía mucho más. Estaba construyendo una fortaleza para protegernos, pero también estaba encerrándose dentro de ella. Cuando llegué a casa, encontré a Luke sentado en la mesa del comedor, escribiendo en su cuaderno. Nicole estaba en la cocina preparando la cena, pero sus ojos se tensaron al verme. ¿Cómo te fue, cariño? No respondí enseguida. Solo saqué la carta y la puse sobre la mesa frente a ella. Luke le mandó esto a Wyatt, dije, con la voz quebrada. Nicole la leyó y vi cómo su rostro palidecía, sus manos temblando al doblar el papel de nuevo. Él escribió esto, susurró, con los ojos desviándose hacia Luke. Los días que siguieron transcurrieron rápidamente, como una película en avance rápido. La policía actuó con base en las pruebas de Luke. Wyatt y Abby fueron arrestados en un motel a unas horas de la ciudad, con la bolsa de lona que contenía los $200,000 y las joyas de la familia encontrada en el maletero de su coche. Durante el interrogatorio, Wyatt no negó nada.
Quizás sabía que las pruebas eran demasiado aplastantes. El video, el audio y la actividad en el computador que Luke había documentado meticulosamente. Fue acusado de robo, con el dinero y las joyas de la caja fuerte como prueba irrefutable. Abby, su cómplice, también quedó bajo investigación, pero rápidamente desvió la culpa hacia Wyatt, asegurando que solo había seguido su plan. No me sorprendió. Abby siempre me pareció del tipo que huye cuando todo se derrumba. La noticia del incidente se propagó con rapidez. Un periódico local publicó un breve artículo: ingeniero tecnológico desempleado, arrestado por robar a su hermano. El nombre de Wyatt apareció en foros en línea donde sus antiguos colegas chismeaban sobre el traidor con el que alguna vez habían trabajado. Leí esas palabras sintiendo una tristeza indescriptible. Wyatt había sido un programador talentoso con un futuro brillante, pero ahora no era más que un nombre manchado. Una cicatriz imposible de borrar. Pensé que su arresto traería algo de alivio, pero me equivoqué. La verdadera tormenta llegó cuando recibí una llamada de mi madre. Su voz temblaba entre la rabia y el dolor al otro lado del teléfono. Maverick, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Lo has acorralado. Intenté explicarle, contarle lo que Wyatt había hecho, pero no quiso escuchar. Eres su hermano, Mayo R. Se supone que debes protegerlo, no meterlo en la cárcel. Mi padre intervino, con una voz fría como el hielo. Crees que tienes la razón, pero destruiste a esta familia. De ahora en adelante ya no eres mi hijo. Nunca más me llames tu padre. Mi Oest. Esas palabras me cortaron como un cuchillo hondo en el corazón. Pero me quedé en silencio, colgué y me sentí otra vez como un niño abandonado. No creían que Luke, un chico de 13 años, pudiera haber reunido esas pruebas por sí solo. Tú lo incitaste, ¿verdad? Me preguntó mi madre en otra llamada, con voz llena de acusación. Negué con la cabeza, aunque ella no podía verlo. No, mamá, Luke lo hizo todo para protegernos. Pero no escuchó. Nos cortaron, dejaron de llamarnos y ya no nos invitaron a las cenas familiares como antes. La casa de mis padres, que alguna vez estuvo llena de risas y del aroma a galletas, se convirtió en un recuerdo distante en casa. La tensión no desaparecía. Nicole, aunque aliviada de que Wyatt hubiera sido atrapado, no podía ocultar la culpa. Maverick, sé que hicimos lo correcto, dijo una noche mientras estábamos en la sala, pero tu familia no nos lo va a perdonar. Él y Luke. Me preocupan, asentí, sintiendo como si el corazón me lo apretaran en un puño. Luke seguía tranquilo. Hacía sus tareas, jugaba videojuegos, pero sus ojos se volvían más fríos, como si hubiera aceptado una verdad que Nicole y yo aún estábamos tratando de procesar. Nuestra familia extendida ya no era un lugar donde apoyarse en una mañana. Mientras preparaba café, Luke entró en la cocina con su inseparable portátil bajo el brazo. Papá, dijo, con voz serena pero afilada. La abuela y el abuelo eligieron ponerse del lado del tío Wyatt. Están equivocados. Si no están con nosotros, entonces ya no son familia. Y esas palabras, frías y despiadadas, me recorrieron la espalda como un escalofrío. Luke, dije, dejando el café sobre la encimera. No digas eso. Siguen siendo tus abuelos. Él me miró, su mirada firme, inquebrantable. Podrán ser mis abuelos, pero no te protegieron. Yo, CeeLo Hair. Esa frase me atravesó como una hoja afilada, y no supe qué responder. Cada noche, al verlo sentado en su escritorio escribiendo en su cuaderno o tecleando algo en el portátil, me invadía una vaga sensación de miedo. Nos había protegido, pero ¿cómo? Con cálculo, con frialdad, con un corazón que había aprendido a dudar antes que a confiar. Me preguntaba si aún recordaba cómo reír sin preocupaciones, correr por el jardín, o si ya había cambiado todo eso para convertirse en el protector de la familia, y temía que un día esa frialdad le robara lo que quedaba de su infancia. Me quedé de pie en la cocina, mirando en silencio por la ventana, donde la débil luz de la luna iluminaba el patio trasero. La tormenta había pasado, pero lo que dejó atrás no era paz, eran las grietas en mi corazón, en mi familia. Y en mi hijo aún quería abrazar a Luke, decirle que haría lo que fuera necesario para evitar que creciera demasiado rápido. Pero, en el fondo, no estaba seguro de poder hacerlo. Los días después del arresto de Wyatt se sintieron como caminar por una cuerda floja, suspendido entre el alivio y un dolor implacable. Nicole intentaba mantener la normalidad. Cocinaba las cenas favoritas de Luke. Lo llevaba al fútbol los fines de semana, pero en sus ojos siempre había una preocupación callada. No hablábamos mucho de Wyatt, de mis padres o de lo que Luke había hecho, pero cada vez que lo miraba, sentado frente a su portátil con esa concentración fría, sentía una distancia invisible creciendo entre nosotros. Seguía siendo mi hijo, pero ya no era el niño que corría atrás de mí preguntando por las estrellas o riendo a carcajadas mientras lo empujaba en el columpio. Se estaba convirtiendo en alguien distinto, fuerte, agudo y a veces
Aterrador, decidí visitar a Wyatt en la cárcel. Aunque mi corazón estaba dividido entre la rabia y la tristeza, necesitaba mirarlo a los ojos para entender por qué había traicionado a nuestra familia. Nicole no quería que fuera. No le debes nada, Maverick, me dijo, con voz amarga. Pero yo negué con la cabeza, incapaz de explicarle que no iba por Wyatt, sino por mí. Para enfrentar la tormenta que había destrozado todo lo que alguna vez creía en la cárcel era fría, con paredes grises y el eco metálico de cada puerta que se abría. Wyatt estaba sentado tras un vidrio. Se veía más delgado, sus ojos castaños apagados y cansados. Al verme, esbozó una leve mueca sin vida. ¿Vienes a regodearte?, preguntó con voz apagada. Negué, intentando mantener el tono firme. No, solo quiero saber por qué. ¿Por qué me hiciste esto? ¿A Luke? ¿A Nicole? Wyatt bajó la cabeza, sus manos apretando con fuerza la mesa. No lo sé, hermano. Necesitaba el dinero. Pensé que no te importaría, que tenías suficiente como para ni notarlo. A sus palabras me atravesaron como un cuchillo, aunque no me sorprendieron. Wyatt siempre había vivido con la idea de que todo le sería perdonado, que yo siempre estaría allí, como hermano mayor, limpiando sus desastres. Pero entonces levantó la mirada, sus ojos temblando. Maverick, ¿sabes ese chico, Luke? No is normal. Me mandó una carta. Leerla me dio escalofríos, fruncí el sino, con el corazón acelerado. Una carta. Luke te mandó una carta. Wyatt asintió, sacó un papel doblado de su bolsillo y lo deslizó por la ranura del vidrio. Mis manos temblaban al abrirlo, reconociendo de inmediato la letra en la escritura ordenada, meticulosa de Luke, hecha con absoluta concentración. Leí y cada palabra me golpeó como un martillo en el pecho. Tío Wyatt, traicionaste a nuestra familia. La prisión es el único lugar para ti, porque aquí afuera solo hieres a quienes te aman. Pero recuerda esto, perdonar no significa olvidar. Si alguna vez te atreves a volver para hacerle daño a mis padres, seré yo quien lo impida. Tú mismo te pusiste la soga al cuello. Yo solo me aseguré de que se apretaran. Lo leí una y otra vez, con el corazón helado. No eran las palabras de un niño de 13 años. Era un veredicto escrito con mano infantil, pero con la lógica fría y cortante de un adulto. Miré a Wyatt, que temblaba, sus ojos llenos de miedo. Hermano, ese chico es como no sé dónde aprendió esas cosas, pero no es normal. Maverick. Las palabras de Wyatt despertaron mi ira, pero en el fondo sabía que tenía razón. Luke no era normal, no en un sentido negativo, sino en uno que me llenaba de orgullo y de terror al mismo tiempo. Salí de la cárcel con la carta de Luke pesando en mi bolsillo como una piedra. Conduje de regreso en silencio, la mente dando vueltas entre preguntas. ¿Cuándo había escrito Luke esta carta? ¿Por qué no me lo dijo? Y lo más inquietante, ¿dónde había aprendido esa frialdad? Recordé las noches que pasaba frente a su portátil, la luz de la pantalla iluminando su rostro joven pero decidido. Siempre había supuesto que hacía tareas o jugaba, pero ahora entendía que hacía mucho más. Estaba construyendo una fortaleza para protegernos, pero también estaba encerrándose dentro de ella. Cuando llegué a casa, encontré a Luke sentado en la mesa del comedor, escribiendo en su cuaderno. Nicole estaba en la cocina preparando la cena, pero sus ojos se tensaron al verme. ¿Cómo te fue, cariño? No respondí enseguida. Solo saqué la carta y la puse sobre la mesa frente a ella. Luke le mandó esto a Wyatt, dije, con la voz quebrada. Nicole la leyó y vi cómo su rostro palidecía, sus manos temblando al doblar el papel de nuevo. Él escribió esto, susurró, con los ojos desviándose hacia Luke. Alzó la mirada como si hubiera sentido nuestras miradas y esbozó una leve sonrisa. Mamá, papá, ¿hay algo de lo que quieran hablar?, preguntó con un tono casual, pero con los ojos afilados. Me senté frente a él, intentando mantener la voz serena. Luke, ¿enviaste esta carta al tío Wyatt? ¿Por qué no nos lo dijiste? Él ladeó la cabeza, como si sopesara su respuesta. Quería que lo entendiera, papá, que supiera que ya no podía hacernos daño. No quería que tú y mamá se preocuparan más, así que lo manejé yo. Sus palabras, simples pero escalofriantes, me recorrieron como un escalofrío. Nicole apretó mi mano bajo la mesa, sus uñas clavándose en mi piel. Pero no sentí el dolor, Luke, dijo ella con la voz entrecortada. No tenías que hacer eso. Estamos aquí para protegerte. No al revés. Luke la miró a ella, y luego a mí, su mirada inquebrantable. Lo sé, mamá, pero no quiero que tú y papá sufran más. Puedo ayudar. Y lo hice. Se levantó, tomó su cuaderno y se fue a su habitación, dejándonos a Nicole y a mí en un silencio sofocante. Observé su figura pequeña pero resuelta a desaparecer, con una vaga sensación de temor. Luke no solo nos estaba protegiendo, se estaba convirtiendo en un adulto guerrero, y no sabía si podría traerlo de vuelta a su infancia en esa noche. Me acosté al lado de Nicole,
incapaces los dos de dormir. La carta de Luke reposaba sobre la mesita de noche. Un recordatorio de un cambio irreversible. Maverick, susurró Nicole, con la voz temblorosa. ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo llegó Luke a ser así? No respondí porque no lo sabía. Solo sabía que nuestro hijo había cruzado una línea y, aunque había salvado a nuestra familia, temía que el costo hubiera sido su niñez. Miré por la ventana, donde la luz de la luna seguía débil, y me pregunté si alguna vez podría recuperar a Luke, al niño que alguna vez reía fuerte en el jardín, o si había sido arrastrado para siempre por esta tormenta. El juicio de Wyatt fue rápido. Las pruebas de Luke, videos, grabaciones de audio y un informe detallado eran demasiado claras para que las negara. Wyatt se presentó ante el tribunal con la cabeza gacha, los ojos vacíos, sin rastro de la sonrisa confiada que alguna vez derritió el corazón de mi madre. Fue condenado a 3 años de prisión por robo. Con los $200,000 y las joyas de la caja fuerte como pruebas irrefutables, Abby, su cómplice, recibió una sentencia más ligera tras aceptar cooperar con la policía, pero desapareció del pueblo poco después. Como una sombra que no deja rastro, yo me senté en la última fila de la sala del tribunal, sin sentir victoria alguna, solo una profunda tristeza. Wyatt, mi hermano pequeño, había destruido su propio futuro, y yo no podía hacer nada para salvarlo. Mis padres no se presentaron al juicio. Me llamaron una vez después de la sentencia de Wyatt, la voz de mi madre ahogada en lágrimas al teléfono. Maverick, ¿qué le hiciste a esta familia? Metiste a tu hermano en prisión, y ahora no nos queda nada. Mi padre intervino, con una voz dura como la piedra. No nos vuelvas a llamar, Maverick. Elegiste tu camino. Esas palabras fueron un corte final, rompiendo el último hilo que me unía a ellos. Nos desheredaron a mí, a Nicole y a Luke. Las cenas familiares, las tardes en el jardín lleno de flores, ahora eran solo recuerdos tan débiles como la luz de la luna tras la ventana. Nicole estaba destrozada, pero se mantuvo firme por mí y por Luke. Hicimos lo correcto. Maverick me dijo una noche mientras estábamos en la sala, la suave luz amarilla proyectando sombras en las paredes. Wyatt tenía que enfrentar las consecuencias. Ni Luke lo hizo por nosotros, pero su voz temblaba, y yo sabía que cargaba con la misma culpa que yo. Me abrazó, sus brazos aferrándome con fuerza, como si soltarme significara perderlo todo. Saldremos de esto, ¿verdad? Asentí, pero en el fondo no estaba seguro. La tormenta había pasado, pero dejó grietas que jamás podrían repararse a Luke. Mientras tanto, mantenía una calma inquietante. Iba a la escuela, hacía sus tareas, jugaba al fútbol con sus amigos, pero sus ojos ya no tenían el brillo despreocupado de antes. Eran agudos, maduros, como si hubiera visto demasiado para alguien de 13 años. Intenté traerlo de vuelta, lo llevé a pescar, vimos películas de superhéroes, pero cada vez que le preguntaba por lo que había pasado, solo me daba una leve sonrisa y decía: «Ann, estoy bien, papá». Ya terminó, Ann, pero yo sabía que no. Nunca termina de verdad, Ann. Una noche, después de que Nicole se hubiera ido a dormir, fui a ver a Luke. Estaba sentado en su escritorio, escribiendo en su cuaderno, con la luz de la lámpara iluminándole el rostro. Me quedé en la puerta mirándolo en silencio, con el corazón encogido al verlo escribir con absoluta concentración, como si redactara otro veredicto. «Luke», lo llamé suavemente. Levantó la vista, sus ojos brillando con una resolución que me provocó un escalofrío. «Papá, solo estoy escribiendo en mi diario», dijo, con voz serena. «Quiero recordarlo todo para no olvidarlo nunca». Me senté a su lado, buscando palabras. «Luke, no necesitas recordarlo todo. Es yo. Tienes todo un futuro por delante. Lo que pasa, deja que mamá y papá lo manejemos, ¿de acuerdo?» Me miró y me regaló una leve sonrisa que no logró tranquilizarme. «Papá, sé que tú y mamá quieren protegerme, pero yo también quiero protegerlos a ustedes. Si no hubiera hecho nada, el tío Wyatt lo habría intentado otra vez. No quiero que nuestra familia vuelva a salir herida». En sus palabras, simples pero punzantes, me dejaron sin argumentos. Puse una mano en su hombro, esperando que ese gesto lo acercara un poco más a mí. Aunque fuera apenas, nuestra historia llegó a su fin, pero sus ecos permanecieron. Wyatt en prisión, mis padres resentidos, y nuestra pequeña familia de pie, entre los fragmentos del pasado. Nicole y yo intentábamos reconstruir día tras día, momento en momento, pero los ojos de Luke siempre me recordaban que nada volvería a ser igual. En una noche, después de que él se había dormido, me quedé de pie junto a su cama, contemplando su rostro sereno bajo la tenue luz. Quise creer que seguía siendo mi pequeño, pero en el fondo sabía que se había convertido en alguien distinto, fuerte, frío y misterioso, de una forma que ya no alcanzaba a comprender del todo. «Ann, Luke», susurré, con la voz entrecortada. «Lo siento». Salí de su habitación, cerré la puerta y me quedé de pie en la oscuridad del pasillo. Afuera, la luz de la luna seguía débil, un recordatorio de que la tormenta había pasado. Pero lo que dejó atrás
nos había cambiado para siempre. Y en mi corazón, una pregunta persistía. ¿Seguía siendo Luke mi pequeño, o se había convertido en alguien que ni siquiera yo podía comprender?